Bueno, buenos días, un saludo para todos y todas. Bienvenidos nuevamente a la charla el día de hoy con la poeta Ruby J. Pan. Octavas Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, GILAB 2022, Poesía y Ancestralidad, en busca de la trietnicidad de América Latina, un homenaje a Manuel Zapata Oliveira. Tenemos hoy entonces la charla La poesía en lengua creol, la cultura y el pensamiento raizal. Ruby J. Pan Somerson, afroindígena raizal del territorio étnico San Andrés, Providencia y Santa Catalina, docente investigadora, activista, escritora, editora y gestora cultural, con estudios de doctorado en lingüística, magíster en estudios del Caribe, con énfasis en investigación, enseñanza, salvaguardia y revitalización del patrimonio y de la memoria lingüística y cultural raizal. Es editora del portal catedraraizal.org, donde se encuentra información sobre el pueblo raizal y material didáctico en idioma raizal, reconocido como Patrimonio Bibliográfico y Documental de Colombia por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. Elaboró Raizal Alphabet, el alfabeto endógeno para el idioma raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con base en una investigación científica y argumentos lingüísticos. Elaboró ortografía para el cultivo del idioma raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Fundadora del Museo Público Itinerante Memoria del Arte Raizal Afrocreol de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Museología liberadora y descolonizadora. Fundadora del Centro de Pensamiento de Estudios Raizales, Africanos y Creol de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Fundadora de Quórum, Diplomacias Ancestrales. Elaboró único diccionario ilustrado de los productos del campo raizal. Creadora de la colección Literatura Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con ustedes, Ruby J. Pan. Bienvenida, Ruby. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hoy, esta mañana de sábado, me dedico a hablar sobre la poesía raizal como expresión sublime del universo lingüístico pancreol, real o imaginado. Y como anunciaron, la poesía en idioma raizal, la cultura y el pensamiento raizal, todo en armonía. La lírica, la narrativa y el arte dramático, tanto oral como escrito, del pueblo raizal del territorio indígena San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se expresan a través del Raizal Language, del idioma raizal, perteneciente a los idiomas creole de base y estructuras africanas. Las estructuras morfosintácticas africanas del idioma raizal fueron relexificadas en los tiempos de la trata de esclavizados con palabras Fon, Chui, Igbo, Fante, Bantú, Mende, Wolof, Congo, Ashanti, Lukumi, Carabalí, Balanta, Dahomey, Mandinga, Caramanta, entre otros. Pero también con vocablos taíno, caribe, misquitu, arawak, y sajones, galeses, ingleses, escoceses, irlandeses, franceses, holandeses, castellanos y portugueses, traído a las islas por los antepasados jamaicanos de los raizales, quienes llegaron con el idioma fundacional, expandido a su vez a través de estas mismas emigraciones por todo el Gran Caribe y la Centroamérica caribizada. Este idioma es lengua nativa, lengua indígena, lengua vernácula,
patuá, vendé, mendé, es el idioma materno de los pobladores ancestrales y actuales del territorio indígena raizal. Es oficial junto con el castellano y protegido por la Carta Magna de Colombia del año 1991, por desarrollos posteriores del articulado y por normativas transnacionales, por ejemplo la UNESCO, entre otros. No obstante, este patrimonio material e inmaterial de la humanidad está en vía de extinción, tanto como sus hablantes. Me gustaría ir ahora sobre parte del título de las jornadas que habla en busca de la trietnicidad de América Latina. Y me gustaría referirme a que esta trietnicidad convoca los aportes de la creolidad del Gran Caribe, extendiéndole a Colombia la fisonomía de la globalización aportada en los tiempos de la trata de esclavizados. Con esto quiero decir que me imagino que la trietnicidad se refiere al aporte africano, indígena, nativoamericano y europeo, ¿verdad? Pero entonces, al traer la Colombia insular hasta esas jornadas, hay unos nuevos aportes que son los aportes de todos los idiomas que me refería antes, ¿cierto? Así que se expande, se amplia el panorama de la trietnicidad colombiana. Entonces, estos haiku creol, me refiero a los poemas que me imagino que fue parte de que me quisieran que yo estuviera acá. Entonces estos haiku creol que me trajeron hasta las 8ª jornadas internacionales de literatura representan la extensión de la Colombia más negada y desconocida, tan negada y desconocida como la Colombia afro e indígena, aquí mismo en la Colombia continental, refiriéndome a la Colombia insular, que es el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estos escritos, mis pensamientos, sentires y cosmogonía extienden las fronteras, pero esos lazos de consanguinidad y culturales reales de Colombia hasta Jamaica, las Can Island o Islas del Maíz en Nicaragua, todo lo que es la Centroamérica caribizada, Barbados, Trinidad and Tobago, todo el Gran Caribe. Con este recorrido me gustaría también dejar en contexto la geopolítica colombiana, la cual crea un efecto glotopolítico sin precedentes para nombrar solo uno y que es clave: la pérdida del idioma raizal, porque al romper el radio de acción en la movilidad de los hablantes se crea un enclave lingüístico, es decir, un gueto lingüístico. Quiero explicar lo que acabo de decir. Muchísimos raizales creen que el idioma brotó en las islas y que solo somos unos 6.000 hablantes. Con esto se crea la barrera y la división largamente buscada de separar a los diferentes pueblos en el mundo, pero específicamente en Colombia. Para evocar un poco lo de la trietnicidad, entonces juntar o acompañar las otras etnicidades que existen dentro del territorio de Colombia. Como las 8ª jornadas internacionales de literatura tienen el nombre Andrés Bello, me gustaría hacerle una alabanza a Andrés Bello o un reconocimiento, quien así como yo, que me dedico a la salvaguardia, el fomento, el uso y la revitalización del idioma raizal, él se dedicó a defender el español de América, en contraposición, pero sin entrar en conflicto con el español de España, que se quería decir que aquí en las Américas se tenía que hablar un español que además estaba caduco en España. Y él se dedicó a defender el español como americanista.
Por otro lado, en el poema de él, Silva a la agricultura de la zona tórrida, en este él va desgranando y va haciendo un recorrido por las tierras americanas y también va nombrando los frutos y los productos del campo. Y me encantó pues encontrar esto cuando vi el nombre de Andrés Bello, porque yo también me dedico a hacer la alabanza, el reconocimiento a los productos del campo, sobre todo en nombre de que se vuelvan a restituir, porque también se han extinguido porque no se usan por diferentes causas. Bueno, en cuanto a parte del título que dice el universo lingüístico creole, me gustaría hablar del gran legado lingüístico que encierra la creolidad, los aportes de los pueblos que antes nombré y que no venían que no eran traídos como entes vacíos de cultura, de idiomas y de cosmovisión, sino que aportaron a esa creolidad. Y me gustaría hablar de la pertinencia del alfabeto endógeno raizal y del uso de este para escribir de manera sistemática el idioma, porque cuando escribo en idioma raizal es una apuesta política de mostrar que con un alfabeto endógeno, con un alfabeto hecho desde adentro, se puede escribir y se puede producir material a todos los niveles de la cultura. Solamente, como expliqué ayer en la charla en Uva Café, hace falta crear léxico nuevo. Bueno, entonces quiero hacer un pequeño un aporte sobre la importancia del alfabeto y de la escritura en idioma raizal para la creación de obras literarias y elevarle el prestigio lingüístico al idioma raizal. Entonces, la escritura sirve para documentar en diferentes formatos la memoria del pueblo raizal y la de sus ancestros, así como la de sus hermanos en Jamaica o esparcidos por el Gran Caribe en la diáspora universal. Pero para escribir es pertinente el alfabeto adecuado, ese alfabeto endógeno que reproduce todos los sonidos del repertorio fonético ancestral para poder escribir correctamente en el idioma raizal. Está a su disposición en cátedra-raizal.org. Es vital que el pueblo raizal elabore textos escritos de todo tipo en cualquier formato, desde textos literarios hasta material didáctico, pasando por los de tecnologías y de administración y jurisprudencia, sin olvidar registrar sobre el arte de hacer las actividades tradicionales que caracterizan al pueblo raizal, donde este arte es considerado patrimonio cultural. Volviendo al haiku creol, el poemario escrito en el idioma raizal, también sobre material didáctico y otros escritos, ellos utilizan el alfabeto raizal, el cual se basa en el alfabeto fonético internacional y no en el alfabeto del inglés ni en el alfabeto del español. Esta es una muestra de lo que se puede, es decir, las lecturas de los poemas y escribir en idioma raizal, es una muestra de lo que se puede lograr con la escritura, la creatividad y la premura por la salvaguardia, el fomento, el uso y la revitalización de nuestro idioma ancestral, altamente amenazado y en vías de extinción. Bueno, me gustaría ir sobre el punto de la oralidad, ¿cierto? Porque he estado hablando de la escritura en el idioma raizal, pero la oralidad es el nutriente de la escritura, la cual salvaguardia el arte, es la salvaguardia del arte oral. Todos los idiomas del mundo fueron orales. Cuando se habla tanto que es un idioma oral, es que esa es una lengua oral, es que no se escribe,
pues hay que decir que todos los idiomas del mundo, todos los idiomas de prestigio, por ejemplo como el inglés que se estableció y es así, todos los idiomas fueron orales, pero luego desde una acción glotopolítica, quien tiene el poder impone el idioma de su pueblo, de su tribu, de su nación, se implementó en el sistema educativo, se hicieron gramáticas, se hicieron diccionarios, etc. Entonces, la oralidad es algo que no se puede perder, es decir, tiene que ir en armonía y siempre promoviendo los dos, porque a través de la escritura se crean los nichos por excelencia donde están las lenguas de prestigio. Me gustaría trabajar un poco no solamente la oralidad y el uso de las manifestaciones que se crean a través de los idiomas creole, sino también del español, cuando entra en conjunción, cuando evoca también las raíces de la oralidad y de la creolidad. Bueno, ese universo lingüístico del cual hablábamos se expresa a través de las metáforas visuales de la creolidad en la literatura. Esos ecos de la oralidad que muchos autores, han mostrado como lo que surgió desde las diásporas, desde las esclavizaciones africanas en el Caribe, en las Américas, como cohesionadores de las culturas creol. Entonces me gustaría hablar de la autora Lidia Cabrera, cubana, sobre cómo esas metáforas de la oralidad y de la creolidad se reflejan en la literatura. ¿Qué tiempo me queda? Media hora. Gracias, muy amable. Entonces, la creolidad como preocupación estética de la cultura recrea y reelabora los lenguajes en torno a exilio, oralidad, diáspora, plantación, naturaleza, hibridación, sincretismo, Gran Caribe, idiomas creole, Mar Caribe, mundo Caribe, fragmentación. No obstante, no basta tener en cuenta solamente estos lenguajes como criterios. Es necesario que estos estén relacionados con los procesos del mestizaje y de lo creole en el sentido de término familiar, como Wittgenstein lo concibe, donde se requiere de ciclos para construir esos rasgos comunes. Desde Lidia Cabrera analizaremos cómo esos lenguajes de la creolidad se hibridan y se emparentan entre sí como resultado de los procesos de la diáspora africana, de la trata de esclavizados. Miraremos cómo sus lenguajes nuevos de la creolidad permiten las expresiones fundamentales de una civilización joven que se resiste a la fragmentación. Me gustaría ir sobre el cuento de Lidia Cabrera que se llama Walo Willa. En este cuento analizaremos, o me gustaría mostrar, las formas mediante las cuales esas presencias se expresan en la imaginación creole, que no solamente es traer a convocar los frutos, la parte del campo, etcétera, sino también los ecos que se pueden expresar. En el cuento Walo Willa, las dos niñas protagonistas, jalonadoras de la acción narrativa, poseen nombres que remiten a voces vernáculas. Estas aparecen antepuestas o pospuestas a modo de trabalengua. Walo Willa, ayere kende, Walo kende, kende ayere. Cantíos que se repiten tantas veces en la pequeña historia, elevándolas a sonoridades invocativas rituales
de las culturas ancestrales de rememoraciones Orisha y voces Lukumi de la cosmogonía Yoruba, intensamente estudiadas por Cabrera. Este es un recurso estilístico de la autora en cuanto que la existencia de la palabra o de la oralidad radica solo en el sonido, sin referencia alguna o de cualquier texto visualmente perceptible y sin tener idea siquiera de que tal texto pueda existir. La fenomenología del sonido penetra profundamente en la experiencia que tienen los seres humanos sobre la existencia. Me gustaría ir sobre la cuestión de Walter Ong, que él dice que la escritura reestructura la conciencia, pero resulta que la oralidad reestructura las formas como hablamos, es decir, que van emparentadas. Ong, como buen europeo, se centra en que la escritura, para un poco poner en relación la oralidad. Entonces, por eso quiero que entiendan por dónde voy saltando para demostrar esto. Entonces, en el cuento Walo Willa de Lidia Cabrera se escuchan así esos elementos líricos de la creolidad que consisten, según Thiem, en la multiplicación de la parole poétique. Esto es una sinfonía de ecos y rumores parecidos y armónicos que crecen y se riegan por toda la obra. A través de la prosa poética de Cabrera, también somos transportados a esos lugares comunes por medio de referentes antillano-caribeños a la arquitectura, a los modos de utilizar esos espacios que siempre miran hacia afuera, como los balcones, desde donde el ser caribe, balanceándose en la mecedora, se comunica con la comunidad transeúnte, a la vez que fisgonea sutilmente en sus intimidades. Así somos conducidos a lugares atávicos, desde donde se evocan elementos familiares, como la brisa marina, y desde donde se pregona ese parecido meciéndose en la parole poétique antes mencionada. Un ejemplo es la utilización de una palabra con diferentes declinaciones, pero donde se guarda la sonoridad de la raíz. Rock, rocking, rocka, rocked. Ayere Kende was enjoying the coolness of evening of her balcony. She was rocking in the rocka while the breeze rocked the balcony. Voces poseídas de memoria, reminiscencias y semanticidades que solo se descifran desde la estética de la diáspora creole. En otras obras del imaginario afrocaribe se acude a los recursos de la personificación de seres animales o de seres animales personificados, como en los relatos llenos de sabiduría colectiva sobre la tan africana araña Anansi, quien cuando abandona el cuerpo de araña encarna en un cuerpo masculino. Me refiero a esto porque en el archipiélago indígena San Andrés, Providencia y Santa Catalina tenemos los cuentos de Anansi. En Walo Willa, como en otros cuentos de Lidia Cabrera, es característico que ella le preste la voz a los personajes humano-animales, al hermano caballo, al hermano hombre cabra, al hombre toro, al hombre tortuga carey, entre otros. Asimismo, quien haya vivido en las islas y territorios del entorno Gran Caribe conoce la conexión telúrica con las huertas y los sembradíos. En nuestro idioma se llama ground peace, en su relación con el sustento en el hogar que la uyama o calabaza, pumpkin, lleva sobre sí. Esta fruta descomunal de carne anaranjada forma parte de esa idealización de una naturaleza generosa e inagotable, en la que también toman parte el ñame, ñam, la batata, sweet potato, los mango de mango dem, la guanábana y el pan de árbol o breadfruit, al cual hacía alusión ayer cuando me refería a la revitalización y volver a usar
los productos del campo. Todo esto son elementos de la creolidad capaces de acercar a todos los caribeños en cualquier parte del mundo en una misma nostalgia de olores, de colores y de sabores creole de la africanía profunda. Cabrera dignifica la uyama yoruba, di Yoruba Pumpkin, con el rol primigenio de recipiente mítico que guarda las perlas, las cuales en este caso representan la dote que en muchas culturas, no solamente en las africanas o amerindias, son dadas al hombre que se lleva a la mujer. La fruta vegetal hueca semiotiza también el objeto del deseo lúbrico y también el útero fecundo, en varios sentidos las carnosidades femeninas. Este fruto cohesionador no solo de la gastronomía, sino también de las redes de solidaridad afrocreole, cierra a la vez el pequeño relato cuando el protagonista, convertido ya en héroe, es capaz de resolver los obstáculos que la historia narrativa le impone para la obtención del objeto del deseo. Cuando baja al fondo del mar y trae la uyama rebosante de aguas azules de las profundidades de Zafiro de Olokun. Como podemos observar, estas manifestaciones de la creolidad, paseándose por la trama del cuento Walo Willa, forman parte de ese lenguaje común y de ese espacio tan familiar que nos reúne como seres creole, pero que también nos recuerda en clave nuestra invisibilizada e ignorada ancestría africana, con la evocación al final del cuento al dios Olokun. Con todo esto me gustaría reunir y dar una idea de lo que es la poesía creole, ¿no? Y no solamente en el idioma raizal, sino cómo esa creolidad se traspasa a otras islas del Caribe también de idioma castellano. Muchas gracias. Bueno, gracias Rubí por este momento tan bonito y tan importante tema que nos compartiste el día de hoy. Queremos invitarlos a continuar con la programación el día de hoy. Sigue para la 1 de la tarde el taller de narrativa oral, Encuentro Ancestral con Luis Fernando Moncada, Támesis, Antioquia. Esto será en la vereda del Salado, Casa Comuna. Posteriormente estará la charla Cualquier tiempo pasado fue peor, homenaje a Nicolás Guillén en ritmo afrocubano, de Oscar Cruz, Santiago de Cuba. Esto será de 4 a 5:30 en la Biblioteca Marco Fidel Suárez, cuarto piso. Y en las horas de la tarde tendremos panel y lectura de poesía en busca de la trietnicidad de América Latina, diálogo ancestral en clave de Manuel Zapata Oliveira. Invitados a Chanti Dinat Orozco de Barranquilla, que nos va a compartir una lectura virtual, Nancy Serna Foronda de Girardota, Antioquia, Yadira Viral de Unguía, Chocó, Marta Quiñones de Apartado, Antioquia. Conversan con Mauricio Alpeiro Montoya del municipio de Bello y cantadora de alabados Carmen Palacios del Chocó. Esto será entre las 6 y 7:30 de la noche. Les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos pues que nos sigan en la demás programación que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros.